Los niños que pueden salir a sus clases, mientras tanto, que la gracia y la paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Es bueno siempre verles para poder compartir algo de la Biblia, para poder aprender un poco más. Porque la idea de la Biblia es que sea una guía para nosotros en tanto lo que nosotros tenemos que hacer, cómo conducirnos como cristianos, y tenemos que sacar el mensaje que verdaderamente dice, como una carta hacia nosotros que el Señor escribió para que nosotros pudiéramos estar atentos a ella. De la misma forma que si perdemos a un padre, una madre y escribe una carta hacia nosotros, la volveríamos a leer constantemente. De la misma forma nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y leer su carta para nosotros, que es lo que Él quiere de nosotros. Así que, ¿les parece si es que vamos al texto de hoy, que es Romanos capítulo 13? Estamos en un estudio verso a verso de la epístola de Romanos. Vamos a leer primero y después vamos a ir viendo, van a ir a pasar también en el proyector, así que para los que no traigan Biblia. Leamos entonces el capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien. Vamos, antes de leer el versículo 1 de nuevo y ver estudiando qué es lo que dice versículo por versículo, vamos a entender que la epístola de Romanos es sumamente importante entender el contexto. Lo hemos mencionado, pero refresquemos la idea para entender bien lo que la Biblia quiere decirle a su receptor original. En la epístola de Romanos está en un contexto de que los judíos, tanto cristianos como judíos que practicaban la antigua religión judía, han sido exiliados de Roma por altercados públicos. Los judíos que mantenían la antigua religión disputaban con los judíos que ahora se habían hecho cristianos en la ciudad de Roma. Generaron desórdenes públicos y fueron exiliados. Los romanos no entendían la diferencia entre cristianos y judíos, para ellos eran todo lo mismo. Así que dijeron, todos los judíos se van de Roma. Y después de 5 años, que es aproximadamente el 54 y 55, es donde se escribe esta carta, donde los judíos habían retornado y se encontraron con una iglesia de cristianos solamente gentiles, y ahí empieza la disputa. Tienen que ser judíos para ser cristianos, circuncídense, el Mesías solamente los judíos, no de los gentiles. En ese contexto estamos. Toda la epístola de Romanos viene a ser un argumento. ¿Por qué ustedes no tienen que pelear? En el sentido de por qué los gentiles no tienen que ser judíos para ser salvos. Habiendo explicado todo eso hasta el capítulo 12, en el capítulo 13 empieza a dar la conclusión de cómo al final tienen que conducirse y cómo van a solucionar su problema. Así que si es que ponemos por ahí el versículo 1, muy bien. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Cuando habla de sométanse, es una palabra griega que es hipostazo, que quiere decir estar sujetos. Cuando dice toda persona,
habla de todas las almas en el griego. Y se refiere que todos los cristianos, todos los que pertenecen a la iglesia, tienen que estar sujetas a las autoridades. La clave, lo más importante del versículo, es entender qué es lo que significa la palabra autoridades. Si es que no entendemos esto, no vamos a entender nada. La palabra que se ocupa en el texto es del griego exousia. Exousia habla de aquel que tiene la capacidad para gobernar. Y es distinto a otras palabras que se pueden ocupar, como la palabra dynamus, que habla de poder, y Pablo lo ocupa frecuentemente en sus cartas hablando como de potestades. El poder, o este dynamus, es aquel que tiene la capacidad de influir a otro con su acción. Hay una diferencia, fíjense. La palabra exousia es el que tiene la capacidad de gobernar, y el otro es aquel que tiene el poder para imponer. Son cosas distintas, porque vamos a ver que en el versículo dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto quiere decir que la autoridad que estos sujetos tienen proviene de Dios. Como todas las personas que hacen justicia, no hacen justicia por su propia voluntad, sino porque Dios es justo. Y las que hacen el bien, no hacen el bien porque son buenos, sino porque Dios puso su imagen de bondad en el ser humano. De la misma forma, todo el que está en posición de autoridad, esa autoridad es una autoridad delegada por Dios. No es algo que pueda ser moral o inmoral, sino las acciones que estas autoridades toman, es decir, el poder, el dynamus del griego, puede ser moral o inmoral. Pero en sí, su calidad, su capacidad para gobernar, no viene de ellos mismos, sino que ontológicamente, por definición, viene de Dios. Llegamos entonces al siguiente versículo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuál es la noción de todo esto? Pablo está tratando de solucionar el problema y diciéndole a las personas cómo tienen que comportarse en la sociedad romana. Los cristianos, algunos no veían a César o a las autoridades locales, en este caso, como válidas por ser paganos, por no ser cristianos. ¿Cómo ellos nos tienen que decir a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer o no hacer? ¿Cómo ellos van a regular nuestra conducta? Si es que ellos pertenecen a otra religión y hacen otras cosas que son inmorales, ¿ellos nos pueden juzgar a nosotros? Y Pablo hace el argumento de que la autoridad que estos sujetos tienen no es de ellos mismos, sino que es la autoridad de Dios mismo. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Cómo nos comportamos en sociedad? El cristiano debería hacer el bien, para que no se pueda decir del cristiano nada. Hay que entender que cuando un cristiano hacía algo mal, representaba a toda la comunidad cristiana. Hoy día podemos ver que algunas personas apuntan a un cristiano que hizo algo mal y dicen todos los cristianos son igual. Es porque nuestro testimonio no es solamente el testimonio mío, sino es el testimonio de Cristo, de la iglesia. Por eso es tan importante que nuestro testimonio, tanto privado como público, sea coherente con el mensaje de Dios. Si es que nosotros llegamos y hacemos cualquier cosa, la gente nos va a apuntar a nosotros como apuntando a la iglesia misma. Eso es sumamente importante para nuestros hermanos que estaban en Roma, y Pablo les dice, compórtense bien. ¿No quieren temer que le haga algo malo a la autoridad? Compórtense bien. Sigan las normas civiles, sigan las normas sociales, sigan la palabra. En el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Nótese que ocupa la palabra servidor, que estas autoridades, en su esencia, sirven a Dios. ¿Cómo sirven a Dios si es que no son cristianos? ¿Cómo pueden servir a Dios? Sirven no espiritualmente a Dios, sino físicamente a Dios. El propósito de Dios es que haya justicia, y Él ha permitido que los seres humanos nos gobernemos con ciertas estructuras para que su justicia pueda ser establecida. En ese sentido, ellos sirven a Dios.
La palabra servir es del griego diakoneos o diáconos, que es la misma palabra que podemos ocupar en la iglesia para hablar de servidores. Y nótese lo siguiente: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La palabra menciona la espada. La espada, si se fijan, no es solamente un elemento disuasivo para infundir temor, sino que también para herir y últimamente para matar. Dice que las autoridades tienen el poder para matar a aquel que hace lo malo, y ocupa la palabra vengador. Si recuerdan la palabra, en el Antiguo Testamento viene del hebreo goer, que era el vengador de la sangre. ¿Se acuerdan de esa figura? Cuando una persona mataba a otra, el hermano era el vengador de la sangre y tenía que cobrar el homicidio del otro. Esto es una norma que es universal, no solamente para la ley mosaica, sino que en Génesis 9:5 habla acerca de la sangre de todo hombre demandará de la bestia. Por ejemplo, si es que un animal mata a un ser humano, Dios iba a juzgar a ese animal con la muerte. Y la sangre de todo hombre demandaré de su hermano. Ahí se establece la figura del vengador. Aquel que mataba a uno debía morir irremediablemente. La Biblia abre la posibilidad para que este tipo de juicios puedan existir. Por convenciones sociales y civiles, actualmente la pena de muerte se ve cada vez menos en nuestras sociedades, pero la Biblia no cierra las puertas a esto, sino que le da la autoridad a las mismas autoridades, ¿cierto?, para que puedan establecer este tipo de juicio. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Establece dos argumentos. ¿Por qué tenemos que estar sujetos a las autoridades? Primero, porque su autoridad proviene de parte de Dios, y estar sujetos a ellos, de cierta forma, es estar sujetos a Dios mismo. Argumento número 2, porque si no hacemos lo que las autoridades nos dicen, nos va a ir mal y vamos a sufrir. Dos argumentos. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Notemos que los impuestos serían una forma de sostener a aquellas personas que sirven a Dios en esta manera. Pero fíjense también cómo ocupa el vocabulario, que atienden continuamente a esto. Alguno podría hacer la pregunta: ¿qué pasa cuando las autoridades ejercen de mala forma su poder y no atienden continuamente a lo bueno? Algunos podrían preguntarse: ¿qué pasa si las autoridades nos persiguen por ser cristianos? ¿Debemos estar sujetos a eso? Hay distintas respuestas acerca de esto. Hay que entender. La palabra nos llama a pelear este tipo de persecución, pero no con armas de este mundo, sino con armas espirituales. El testimonio del cristiano es sumamente importante. El testimonio de quién es Cristo. Él nos enseñó a no pagar mal por mal, sino hacer el bien cuando nos hacen el mal. Y amar a nuestro enemigo, amar al prójimo como a nosotros mismos. No somos llamados a la resistencia física cuando se nos persigue por nuestra fe. Lo podemos ver en nuestros hermanos que son perseguidos por ISIS en el Medio Oriente, en Nigeria por Boko Haram, que mueren dando testimonio de quién es Cristo. Alguno podría decir eso es un extremo. Pero hay que entender que la vida cristiana es exactamente eso. Cristiana, hacerse como Cristo mismo. Si Cristo en su última instancia no peleó, sino que dio testimonio de quién era hasta el fin, y no se resistió con violencia, sino que se resistió con su testimonio, diciendo quién Él era en verdad, con la verdad siempre al frente. Como cristianos, cuando se nos persiga por nuestra fe, no debemos resistir con las armas de este mundo, sino debemos resistir con el testimonio hasta la muerte, como fue el caso de Esteban, como fue el caso de los apóstoles, como fue el caso de todos los cristianos de la primera iglesia, que confesando hasta el último momento en las arenas, que los llevaban distintos coliseos y torturas, los cristianos mantenían la fe en Cristo. No peleaban, sino que asumían el sufrimiento como una bendición, de participar en el sufrimiento de Cristo mismo. Ahora, otro puede preguntarse, ¿qué pasa si es que las autoridades, no en tema de lo cristiano, pero en tema de cosas civiles, nos dice que tenemos que hacer algo que está en contra de Dios? Y acá hay dos polos. Lo primero tiene que ver con lo que es idolatría. A los primeros cristianos se les decía que tenían que honrar
a César como Señor, darle culto privado y público, ofrecer incienso en sus casas y decir que Él era Señor, del griego Kyrios, que es un término que solamente se ocupa para Jesús en la Biblia. Por lo tanto, nuestros primeros hermanos eran denunciados como ateos, porque no creían en el panteón romano y no adoraban a César. Por lo mismo, ellos eran llevados y muertos finalmente. Sabemos que la palabra, Pedro nos dice, que tenemos que servir a Dios sobre todas las cosas. Es decir, si es que somos llamados a la idolatría por nuestras autoridades, resistirnos a eso. Lo podemos ver en el ejemplo de Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de ellos? Que siendo invitados a arrodillarse frente a la imagen de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se resistieron y fueron honrados por su resistencia, porque amaron más a Dios que a su propia vida. Esa es primera causa. Segunda causa, temas civiles que no tienen que ver con la idolatría. Por ejemplo, modernamente, el aborto. Nos dicen como cristianos, está permitido abortar, tienen que hacerlo. Pongamos un caso de ejemplo. Un médico cristiano es forzado a hacer un aborto. ¿Cómo debería ser la actitud de todos los cristianos hoy día el mismo? Hay 4 instancias que nosotros podemos evaluar. Primero, la objeción de conciencia o mental. Nosotros no podemos estar a favor de lo que está a favor del mundo, porque la Biblia nos enseña otra cosa. Por lo tanto, nosotros mentalmente estamos en desacuerdo. Eso sería la base de la base. Parte 2. La objeción pública. Nosotros no solamente tenemos que quedarnos callados, sino que tenemos que invitar al resto de las personas a la moral bíblica, aquello que es correcto. Y no solamente invitarlos de palabra, sino invitarlos con nuestra acción. Por ejemplo, colocar orfanatos, acercarse a las personas que están en esta situación de disyuntiva de no saber qué es lo que pueden hacer, poder aconsejarlas y estar ahí con ellos. Eso todo es parte de la vida cristiana, de la resistencia cristiana. En tercera instancia, el cristiano tiene que negarse a hacer las cosas que se le invitan a hacer directamente. Por ejemplo, en este médico cristiano que se le dice que tiene que hacer un aborto, si es que él dice que no, puede perder su trabajo, su carrera, quizás nadie más lo va a contratar. ¿Qué es más importante? ¿Nuestros trabajos, nuestras carreras o el servir a Dios? El servir a Dios tiene que tener la importancia en todas las cosas frente al cristiano. Por lo mismo, la tercera forma de resistencia sería negarse a hacer el mal. Y la cuarta instancia que se nos dice en la palabra son las mismas autoridades. Nosotros hemos diseñado sistemas políticos que nos permiten tener representantes, ir a alcaldes, gobernadores, distintas formas de senadores, diputados, para que nosotros podamos llegar donde mismo se hacen las leyes para poder influir que eso pare. Hasta ahí la palabra nombra la labor cristiana frente a la resistencia. Frente a la violencia y otras cosas más allá de eso, la Biblia no nos invita a participar de eso, sino que estas 4 formas de resistencia son las formas en que nosotros podemos estar en desacuerdo, no con las autoridades en sí, diciendo que ellos no tienen poder y criticándolos y blasfemando contra ellas, sino contra el poder que esas autoridades legítimas, indicadas por Dios, están utilizando de una forma inmoral. Este poder puede ser moral o inmoral, y cuando es inmoral, nosotros podemos objetar, denunciar, actuar frente a ello, pero no rebelarnos en contra de la autoridad diciendo que ellos no tienen esta autoridad, porque ha sido entregada por Dios mismo. Pasemos al versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Las palabras del griego aquí son sumamente importantes entender, pero es la misma reacción de nuestros hermanos. Tenemos que pagarle impuestos entonces a estas personas que nos pueden perseguir localmente, que nos dicen que tenemos que hacer lo malo, tenemos que seguir soportando esto. Y la respuesta es sí, Jesús lo dice claramente, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. En este versículo, las palabras que se ocupan, la primera que se traduce como tributo en español, es la palabra foron, que quiere decir un impuesto fijo. Mientras que la segunda palabra, que dice impuesto, la palabra es telos, que quiere decir impuesto de una ganancia. Si es que alguien vende algo a 10, tiene que pagar un 20% de la ganancia, ese por ciento también estaba establecido en esta palabra telos. Después la palabra para decir respeto
es la palabra phobos, donde viene la palabra fobia, que quiere decir temor reverente. Así que tenemos que tener temor reverente frente a una autoridad, tenemos que tener temor reverente. Y la última, que dice honor, es la palabra timé, de donde viene nuestra palabra estima, tener a alguien en estima, que quiere decir ver a alguien por su propio valor, el valor que corresponde. Cuando nosotros nos enfrentamos a una sociedad civil como cristianos, debemos obedecer las leyes civiles, valorar las personas por quienes son, y de la misma forma tener temor reverente frente a aquellas personas que pueden ejercer autoridad y sobre todo juicio sobre nosotros. Fíjense en el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo ahora invita a los romanos a que no tengan disensión, entendiendo ahora que la salvación es por fe y que Cristo ha venido tanto a gentiles como a judíos, que estén unidos, que sean uno, que no se deban ninguna cosa, sino que se deban el amor. Un mal que tenemos como seres humanos es que identificamos a las personas con sus opiniones y olvidamos que las personas son a imagen y semejanza de Dios y tendemos al conflicto y a la disensión, pero no entendiendo que las opiniones de una persona, por muy mal o bien que estén, no significa que esa persona pierda su valor y que nosotros podamos hablar mal de ellas de una forma personal, sino que simplemente debemos discrepar de la opinión. De esta forma, ¿cuál era el centro de la ley? Que los judíos tanto se fijaban en la letra, como dice Romanos, se fijan en esto, en lo otro, en las fiestas, en comer carne, en no comer carne. Resume todas estas cosas de una forma magistral, en el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y en el versículo 9 lo explica de forma más literal. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si los romanos querían cumplir la ley en su cabalidad y servir a Dios y honrarlo con su sacrificio vivo, como decía en Romanos 12, ellos tenían que amar al prójimo como ellos mismos. El amar al prójimo, usualmente nosotros lo vemos como amar a un amigo. Pero el desafío, lo hablábamos el otro día en los jóvenes, no es amar como amar a cualquier persona, sino es amar como Jesús amó a Judas, que fue su traidor, aquel que lo entregó, y sin embargo Jesús no hizo notar en ningún momento de su ministerio que Judas iba a ser diferente. Lo amó de la misma forma que el resto, convivió con él, comieron juntos. Él dejó que lo besara cuando lo iba a entregar, sabiendo que lo iba a entregar. Ese es el amor que nosotros debemos tener hacia todos y cada una de las personas que nos rodean. No debemos guardar, no debemos tener un límite en esto, sino que tenemos que amar como Dios ama a las personas, como Dios nos ama a nosotros. Pedimos misericordia, pedimos perdón del Señor, pero nosotros perdonamos a nuestro hermano, perdonamos a nuestro prójimo. ¿No oramos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al quien nos ofende? Esa es la forma de amor que debería tener. Entendiendo diferencias, son solamente diferencias de opiniones, pero no son falta de amor. El versículo 10 nos dice lo mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Las disensiones, las disputas que estaban teniendo claramente hacían mal en la relación entre hermanos que había en Roma, pero no solamente eso, sino que hacía mal para el testimonio público y hacía mal para el testimonio de Cristo mismo. Por lo tanto, Pablo dice, ámense. Eso va a resolver todos los problemas que ustedes tienen. Y quizás eso lo podemos aplicar hoy en día. Nuestras divisiones, separaciones que puede haber entre uno y otro, que solo Dios las conoce, se solucionan con una cosa, el amor. Y pueden ver ahí en Corintios cómo funciona el amor, toda la lista de las cosas que tiene, que todo lo espera, muchas cosas que tiene el amor en su esencia y que nosotros debemos saber aplicar cuando se nos dice amén a su prójimo. El versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de que cuando creímos. Llama a los romanos de entender aquel tiempo en el que estaban viviendo. El Evangelio necesita ser predicado, y la iglesia de los romanos estaba preocupada de pelear los unos con los otros. Nos llama a estar conscientes del momento en el que vivimos. Si bien esto fue escrito para nuestros hermanos de Roma, esto también lo podemos aplicar hoy en día. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia en general? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo? ¿Está siendo discípulos de Jesucristo? ¿Está enfocado en entender que la gente alrededor nuestra muere? ¿Está enfocado en entender que el mensaje del Evangelio es necesario en tantas personas del mundo? ¿Que más de 3 billones de personas en el mundo nunca han recibido el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo frente a esto? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo frente a esto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo frente a esto? Esa debería ser la pregunta que nosotros nos hacemos. Entiendo el tiempo y el lugar en el que el Señor me ha puesto, con mis amigos, con mis colegas, con la gente que está alrededor mío. ¿Soy capaz de compartir el mensaje del amor del Evangelio de Jesucristo? ¿O simplemente no lo hago porque me da lata, porque no sé qué van a pensar de mí? De la misma forma como la palabra llama a los romanos a conocer el tiempo y a levantarnos del sueño, de esto que nos confunde, nos mantiene separados de la realidad. La realidad es que la gente muere sin Cristo y que ellos van a un lugar separados de Dios. Y que nosotros como iglesia se nos ha dado el poder para ayudar a estas personas, para presentarles a Cristo, para salvar sus almas. Porque nada en este mundo tiene la misma importancia que el Evangelio de Dios. Este mundo y este tiempo es un grano de arena en el desierto, es una gota de agua en el océano. La eternidad es para siempre. Y el mensaje de Jesucristo es de salvación porque Él entiende que la eternidad para nosotros será mucho más amplia que los sufrimientos que podamos pasar en esta vida. Nótese también que Pablo menciona la salvación de 3 maneras, el mismo término, soterios. Menciona la salvación como en el momento en el que creímos, menciona la salvación como aquello que nosotros poseemos en nuestra vida cristiana, y menciona la salvación como la glorificación, es decir, el día en que nosotros dejemos esta tierra y nos unamos a nuestro Señor en la eternidad. Es importante entender esto, porque la salvación no es solamente un boleto al cielo. Es decir, yo creí, tengo un boleto al cielo y hago lo que quiero. O opcionalmente hago algunas cosas. La salvación tiene que ver con el creer y profesar a Cristo, con el permanecer en Cristo y con el morir en Cristo. Porque si es que alguien confiesa a Cristo y vive como Cristo, pero en el momento final reniega de Él, esta salvación en tripartita no tiene efecto. Si alguien se hace musulmán, por ejemplo, y toda su vida fue cristiano, no hay salvación para aquellos. Si es que alguno dice ser cristiano, pero no vive como cristiano, no hace la salvación en el sentido de la santificación, el persistir, el permanecer en Cristo, seguir sus mandamientos. De la misma forma, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Esa persona, al morir, no va a tener el segundo y el tercer paso. Nosotros como cristianos tenemos que entender que la salvación es por fe, pero la fe es una fe genuina, nacida del amor, una fe práctica, no una fe teórica e intelectual, sino ¿qué estoy haciendo con mi vida? No tenemos que ser perfectos, eso lo hemos hablado Romanos 6 y 7, que entendemos que la naturaleza humana nos lleva a hacer el mal. Pero no podemos persistir en el mal y seguir haciendo el mal. Aquellas cosas no nos hacen cristianos. ¿Dónde está nuestra vida? El cristiano puede caerse, pero no puede permanecer caído, enterrado en el pantano. Podemos tener nuestros bajos momentos, pero no podemos persistir en ellos, sino que por la gracia de Jesucristo, de la misma forma como Pedro se hundió al no tener fe en el agua y tener fe en Cristo, Él ofrece su mano para que nosotros podamos levantarnos del mar de donde nos hundimos. El versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Quiere decir que las cosas que ahora han estado ocultas o no se han visto, luego se van a ver. Prontamente se van a ver. Aquellas cosas que solamente para nosotros son una niebla, van a ser manifestadas a la clara luz del sol. Veremos a Cristo tal como es, veremos a la eternidad prometida, veremos la glorificación de nuestros cuerpos.
Pero para eso tenemos que entender que el tiempo que tenemos es muy corto. ¿Y cuándo van a empezar los romanos a servir al Señor? ¿Cuándo van a empezar los romanos a invitar a su gente a Cristo? ¿Cuándo van a dejar los romanos de pelear? ¿Cuándo van a dejar los romanos de tener falta de amor? Esa es la invitación que el Espíritu Santo hace a través de Pablo, que también nos sirve a nosotros, ¿cierto? ¿Cuándo dejaremos de ser mediocres? Es una palabra fuerte, mediocridad. Pero puede ser una realidad. Y lo mejor es darse cuenta cuando uno lo es. Porque si uno no se da cuenta, estamos en problemas. La vida cristiana no solamente el boleto al cielo. La vida cristiana es un propósito. La vida cristiana es un cambio radical de mente en el cual nosotros tenemos que estar conscientes de que cada segundo y cada día que tenemos es un regalo. Y es un regalo no para que nosotros vivamos y acumulemos riqueza y tengamos nuestros propios proyectos, sino que es un regalo para que nosotros podamos utilizar el tiempo que el Señor nos ha dado para servirlo a Él. Como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único que se mantiene y que sirve es servir al Señor y guardar sus mandamientos. Porque en eso nosotros guardamos tesoros en el cielo, donde no se corrompen y no dependen de nuestro actuar, sino dependen de Jesucristo mismo, donde nadie los puede tocar, nadie los puede robar, nadie les puede hacer nada. Ahí está nuestra salvación. Y nuestra salvación, como aquí en la parábola de los talentos, queremos presentarle la máxima cantidad de monedas al Señor. Porque Él nos escatimó su propia vida para venir por nosotros y morir. ¿Cuántas monedas le quieren presentar al Señor? ¿Una? ¿Ninguna? ¿O 1000, 100? Algunos dirán, son muchas 1000 monedas, ¿cuántas personas puedo hablar? Yo no sé, tengo 2 o 3 conocidos. Nosotros tenemos que esperar grandes cosas de Dios. Y en esa espera tenemos que emprender grandes cosas por Dios. Dios no puede ser tan pequeño en nuestras mentes que digamos, mi vida solamente va a ser para quizás salvar a una persona. Dios me puede utilizar. Si es que nosotros nos mentalizamos a eso, vamos a llegar a eso. Pero si nosotros apuntamos más arriba, apuntamos no al hermano que tenemos al lado, sino apuntamos a Cristo. Yo debería ser como Él, no como la persona que tengo al lado. Comparémonos constantemente con su mensaje. Esperemos grandes cosas de Dios y emprendamos grandes cosas por Dios. Nótese que dice que tenemos que vestirnos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Recordemos que Pablo mismo en Efesios habla acerca de la armadura de Dios. Y tenemos 2 armas. Tenemos el escudo de la fe y tenemos la espada de la palabra. La palabra nos dice que tenemos que ir a la ofensiva. El elemento que tenemos para la ofensiva es la espada de la palabra, es decir, la predicación del Evangelio. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a creer en el que nunca han escuchado? ¿Cómo van a tener fe si es que nadie de nosotros toma la ofensiva y ocupa su espada de la palabra para administrar el mensaje hacia otra persona? ¿Y cómo nos vamos a defender mientras estemos en este proceso de ofensiva? Con el escudo de la fe, sabiendo mi propósito, sabiendo quién soy y sabiendo qué es lo que la palabra dice de mí, qué es lo que Jesucristo hizo por mí. Por lo mismo, en el versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Es decir, no perdamos nuestro tiempo en aquellas cosas que no nos contribuyen. Porque si el pecado tiene un objetivo es gastar nuestro tiempo, aprovecharse de nuestro tiempo muerto, de nuestra sociedad y aquellas cosas que nos gustan para quemar nuestro propósito. ¿Queremos alcanzar nuestro propósito? ¿Queremos alcanzar lo que Dios puso para nuestras vidas? ¿O simplemente nos vamos a concentrar en pasar los días hasta que llegue el último? Finalmente termina con contiendas y envidia, dándole una forma explícita a los romanos, dejen su pelea, dejen de estar enojados los unos con los otros. Suficiente tiempo ya ha pasado. Y en el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis
para los deseos de la carne. La palabra también menciona en Gálatas que el vestir del Señor Jesucristo empieza en el bautismo, revestidos de Cristo en el bautismo. El comienzo de la vida cristiana, donde nosotros profesamos con nuestros propios labios y en el agua que nuestra vida pasada ha sido muerta y que resucitamos juntamente con Él. Esta es una ordenanza, algo que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos tener la conciencia de que nuestra vida cristiana ha empezado, nuestra vida antigua ha muerto y nuestra vida cristiana ha empezado. Una nueva vida, una nueva criatura. No se confundan, el bautismo usualmente se mira muy debajo, como si no fuera algo importante, pero lean el Nuevo Testamento, no hay ningún cristiano que no haya sido bautizado. El comienzo de la vida cristiana. Quieren comenzar la vida cristiana, dicen ser cristianos, pongan su fe en el agua. Donde está el agua, ahí pongan también su fe. Y este vestir del Señor Jesucristo no es un proceso que sea solamente de un momento, sino que es un vestir constante, que nosotros tenemos que apuntar todos los días a morir nosotros mismos y a ser como Jesús es. Algunos quieren hacer de todo este capítulo algo político, sobre todo porque hablan de las autoridades y cómo tenemos que comportarnos con eso. Pero no es el objetivo de la Biblia hablar de esto mismo, sino que el objetivo de la Biblia y cosas que nos menciona es que no hay solución política para un problema espiritual. Lo voy a repetir. No hay solución política para un problema espiritual. La palabra nos menciona que el problema con la humanidad es el pecado. Y todas las personas estamos afectos por él. Alguno diría, pero ¿qué pasa si es que hacemos una teocracia y dejamos solamente personas cristianas al mando de todas las cosas? Eso ya ha pasado en la historia, pasó en la Reforma en la ciudad de Ginebra, en Suiza, donde Calvino estaba a cargo de una ciudad junto con otros ancianos, y adivinen qué, no lo hicieron tan bien. Mataron inocentes, juzgaron a personas que no deberían ser juzgadas, sobre todo con la muerte, así que el pecado está ampliamente distribuido. Ya sean monarquías, democracias, la forma que sea, el ser humano está corrompido por el pecado. Por lo tanto, la palabra nos apunta a Dios mismo. ¿Queremos una solución para nuestros problemas? Veamos a Dios. No demos honor, honra en el sentido de adoración o de veneración a aquellas personas que están sobre nosotros, sino que tenemos que reconocer que su autoridad viene de Dios mismo. Y que es Él quien da esta capacidad, entendiendo que pueden ser morales o inmorales, que a veces pueden estar a favor de las cosas que la palabra dice, pero a veces pueden estar en contra de las cosas que la palabra dice. Si es que nos persiguen por nuestra fe, tenemos que ser capaces de entender que el sufrimiento que pasemos no es una deshonra, no es Dios dejándonos a un lado, sino es compartir el sufrimiento de Cristo mismo, lo cual es un gran honor. Que nosotros, como viles mortales y polvo de la tierra, seamos capaces de compartir el sufrimiento que nuestro Dios pasó por nosotros. Si es que nos mandan a hacer aquello que está en desacuerdo a la palabra, debemos resistirnos, no con las armas de este mundo, sino con las armas que Dios nos da. No acudiendo a la violencia, que en ocasiones puede ser una herramienta, por ejemplo, la que administran los magistrados, o si es que vemos una persona en la calle que le están pegando, una señora en la calle que le están pegando, nosotros decimos, no, yo soy cristiano, yo no ocupo la violencia para ninguna cosa, esa persona tiene que ser defendida. Pero, en norma general, el Evangelio habla de la paz, el amor al enemigo, no pagar mal con mal. Amemos a aquellos que dicen cosas que van en contra aún de la palabra. No las asociemos su identidad con su opinión, porque ellos son imagen y semejanza de Dios de la misma forma que nosotros. Guardémonos también de hablar de mala forma de nuestras autoridades porque han sido puestas por Dios mismo. Podemos criticar sus decisiones, sobre todo cuando son inmorales, pero no podemos criticar su autoridad, porque ha sido por voluntad divina. Dejemos el sueño, despertemos de él, no apuntemos hacia la mediocridad, no apuntemos hacia la falta de propósito, sino vivamos nuestra vida cristiana al 100%, como Dios quiso que nosotros viviéramos nuestra vida. La única forma de eso es poner la mente de Cristo y revestirnos constantemente de Él. Todos los días, pensar, ¿cuál es el propósito que Dios me dio? ¿Para qué vivo yo? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quiero llevar al Señor cuando esté en su reino? ¿Qué tesoro quiero almacenar en el cielo? ¿O quiero almacenar quizás tesoro en la tierra? Si alguno ha caído en eso,
es natural, es humano. Nosotros vemos las cosas de la mente, según la mente del mundo, porque es la mente que hemos heredado y es la mente que tiene toda la gente alrededor nuestro. Pero no se confundan, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No apuntamos a las cosas que el mundo apunta, sino apuntamos a Jesucristo mismo. ¿Les parece si es que oramos por todo esto? Te alabamos, Señor, Rey del universo, Creador del cielo y la tierra, de donde viene toda justicia, todo bien, toda autoridad. Tú eres fiel y bueno y nos has dado también tu justicia para que pueda ser administrada por distintas personas que das en tu autoridad. Ayúdanos a ser buenos cristianos, buenos siervos, buenos ciudadanos, para poder resistir aquellas cosas que hacen mal, que están no conforme a tu palabra, pero para poder seguir las normas sociales que se exigen de nosotros, Señor. Te pedimos por nuestras autoridades, para que tú las guíes y las corrijas en caso de que ellos tomen decisiones que van mal. Te pedimos por nuestros hermanos perseguidos a lo largo y ancho de todo este mundo, que son múltiples, que pasan torturas, muertes, bloqueos económicos, no lo dejan comprar ni vender, aislamiento social. Fortalece sus vidas para que puedan pasar a través de esta persecución manteniendo su fe intacta y en testimonio hasta la muerte si es necesario de quien tú eres. Señor, te pedimos que nos enfoquemos en tu amor, en el amor que tú nos has dado, para que dejemos de lado las peleas, las contiendas, y nos centremos en el propósito que tú nos diste, de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, de ser más como tú y hacer discípulos como tú, Señor. Ayúdanos en no apuntar a la mediocridad, sino a esperar grandes cosas de ti, más de lo que podemos imaginar, y no solamente a esperarlas, sino a emprender grandes cosas confiando en que tú estás con nosotros y que este es tu propósito. Ayúdanos, Señor, a desechar las obras de las tinieblas y a tomar las armas de la luz. Ayúdanos, Señor, a andar de día y aprovechar nuestro tiempo de una forma racional, de una forma conforme a tu palabra. Dios, te alabamos y te bendecimos y agradecemos cada cosa que tú haces por nosotros. Agradecemos la guía de tu palabra que nos has dado para poder servirte a ti y guiarnos en una vida con propósito y en bien. Damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.